Buenos días, delegados. Mi nombre es Renzo Silva y en esta oportunidad vamos a ver cómo crear el documento de posición. Primero vamos a ver ejemplos de documentos de posición. Ahora bien, ¿qué es el documento de posición? El documento de posición es un documento formal de investigación por parte del delegado con respecto al tema de su comité. Esta es una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque permite el delegado demostrar a la mesa cuánta información maneja, qué tanto sabe acerca del problema como de su país, qué estadísticas maneja, qué cifras maneja y qué ONGs maneja el delegado. Ahora bien, aparte de ello, sirve como una ayuda para que el delegado estudie antes del debate y sepa toda la información correspondiente a este. Ahora bien, en el documento de posición se expresa la información que maneja el delegado con respecto del comité y del país o personaje representante. Y por último, se visualizan soluciones frente a la problemática. Ahora bien, al ser este un documento formal, tiene una estructura con puntos claves a desarrollar que veremos a continuación. En primer lugar, tenemos la descripción del país o personaje. En esta se presenta una síntesis de la información con respecto del país o personaje que representa el delegado. En este caso se pueden mencionar características como la economía, política, geografía, demografía, etc. Especializándonos dependiendo del comité. Por ejemplo, si es en PNUD se especializaría en economía, así como lo sería en Congreso la política o en crisis con el tema de Sendero Luminoso sobre la ideología. Así se genera una descripción más detallada del personaje con respecto al comité. Ahora bien, como siguiente punto, tenemos descripción del tema del comité. En este apartado, el delegado va a demostrar qué tanto de la guía ha leído, qué tanta información de otras fuentes ha recolectado el delegado y cómo recopila esa información en este documento. En primer lugar, se presenta un resumen de acontecimientos importantes relacionados al problema que se debatirá en cada comité. ¿Qué quiere decir con ello? Quiere decir que el delegado va a presentar sucesos anteriores que han desatado en el problema que ahorita está actualmente en el comité y qué problemas actualmente existen con respecto a este tema de interés. Ahora bien, ¿qué es lo que va a valorar Mesa? Mesa va a valorar detalles como fechas, sucesos, cifras y estadísticas. Cosas concretas que suceden en la vida en el plano real y que nosotros lo vamos a traducir a nuestro documento de posición. Y por último, se profundiza en cómo el país o personaje está relacionado o afectado a la problemática. ¿De qué manera? De manera de que el delegado del país tiene que investigar en qué manera o en qué magnitud está relacionado el país con respecto al problema. ¿Para qué? Para dar paso al siguiente punto. Propuesta de solución o acuerdo. En esta se presentan las propuestas del país con respecto a la problemática. Se menciona el sustento económico, impacto y propósito de las soluciones planteadas. Ahora bien, para plantear la propuesta de solución, hay que tener en cuenta la posición política del país. En este apartado, ¿qué se hace? Se detalla qué posición toma el país con respecto a la problemática. Y no solo es decir un sí o es decir un no. Se tiene que justificar con datos y estadísticas reales por qué el país toma esa posición. Por cierto suceso, el país toma cierta posición. De esta manera se justifica ante Mesa el conocimiento del delegado sobre el tema. Y por último, se expresa preocupación o interés con respecto a la problemática, señalando los aspectos claves que le resulta importante tocar con respecto a la problemática. Ahora bien, podemos separar la problemática en diversas partes, y algunas necesitarán más atención que otras partes, y el delegado tiene que saber diferenciar qué partes son las más importantes o las más relevantes a ser debatidas.
Ahora bien, para ello en la guía de estudio existen los karmas, que son preguntas las cuales se van a desarrollar conforme sigue el debate. Pero si el delegado desea, puede comenzar a redactar lo que serían las soluciones de los karmas desde el documento de posición. Ahora bien, ya que el delegado sabe su posición política del país, si está a favor, en contra, neutro, etc., se va a proceder a proponer las soluciones o acuerdos. En primer lugar, se presentan las propuestas del país con respecto a la problemática. No basta con decir un sí o un no. Se tiene que dar acuerdos o soluciones que represente el país. Por ejemplo, Japón está en contra de las bombas atómicas, de que se siga produciendo, de que se sigan haciendo ensayos. ¿Por qué? Por lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki en 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial, con la caída de las dos bombas atómicas. Ahora bien, ahora que Japón ya tiene su posición, ¿qué soluciones o qué propuestas plantea? Podría proponer, por ejemplo, unas reuniones generales en las cuales todos los países hagan un informe sobre cuál es su avance nuclear o si siguen haciendo pruebas atómicas y sancionar a aquellos países los cuales siguen haciendo. Para ello, ¿qué necesita la delegación de Japón para proponer esta solución? En primer lugar,